el pastor Adonai me dijo que quería hacer esta conferencia para hombres, yo me animé tanto, me alegré tanto por la razón de que yo sé que esta es la voluntad de Dios. Porque mis hermanos, Dios anda buscando un ejército de hombres de valor. Un ejército de hombres que estén dispuestos a darlo todo por Él. Y Dios quiere hacer mucho por medio de su pueblo. Vamos a hablar de la Escritura esta tarde. Vamos a hablar qué significa hombría máxima. Qué significa ser un hombre de valor de acuerdo a las Escrituras. No vamos a hablar nuestra opinión. Vamos a ver qué es lo que Dios dice acerca al respecto. Abramos nuestra Biblia, mis hermanos, en el libro de Hebreos. El libro de Hebreos, en el capítulo 2, vamos a leer un poderoso versículo. Son los versículos 6. Versículos 6 y 7. Hebreos, capítulo 2, en el versículo 6 y 7. Si ya lo tienen, me dicen aleluya. 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 Señor. Dice la palabra de Dios en Hebreos, capítulo 2, versículo 6. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que le visites. Lo hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra. Aleluya. Y lo pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Oremos, mis hermanos. Amantísimo Padre, gracias por tu palabra. Esta tarde, Padre, te pedimos que en el nombre de Jesús, por medio de tu Santo Espíritu, nos reveles algo, Señor, que nos ayude, nos anime y nos edifique, Señor, para ser hombres de valor y mostremos hombría al máximo, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. El pueblo de Dios toma asiento. Amén, amén. Mis hermanos, ¿sabía usted que siempre Dios ha buscado hombres? Siempre ha buscado hombres que estén dispuestos a dar su vida por Él. Cuando Dios necesitaba formar una nación en la cual iban a ser el Salvador, ¿saben que buscó un hombre? ¿Quién era ese? Abraham. Necesitó un hombre que estaba dispuesto. Años más tarde, cuando Dios iba a necesitar sacar a esa nación de Egipto, necesitaba un hombre. ¿A quién buscó? Moisés. Más adelante, a través de toda la Biblia, usted se da cuenta que Dios siempre ha usado hombres. Siempre ha usado hombres. Cuando necesitaba salvar a la humanidad entera, no había un hombre, pero Él se proveyó con un hombre y Él se hizo hombre para poder salvar a la humanidad. Le quiero mostrar con todo eso que Dios siempre anda buscando hombres. Veo aquí un grupo de hombres y me alegro tanto porque pienso que tanto Dios puede hacer con ustedes en sus iglesias, en sus comunidades y principalmente, para comenzar, en sus casas. Porque, mis hermanos, la gloria comienza en su casa. Si usted es real, si usted es fuerte, si usted es íntegro en su casa, se va a manifestar en su iglesia, se va a manifestar en su comunidad, en su trabajo. El trabajo comienza dentro de nosotros mismos, en nuestras casas. En el versículo que hemos leído, encontramos esa pregunta: ¿qué es el hombre para que pienses en él? Para que le visites, lo coronaste de gloria y de honra, y todo lo pusiste bajo sus pies. Mis hermanos, cuando Dios creó al varón, cuando Dios creó al hombre, tenía algo en mente, tenía un propósito eterno que no comenzó antes de crear la tierra. No es que Dios dijo: qué bonito el lugar que he hecho en la tierra, me parece que voy a poner un hombre. No, antes de la creación del universo, ya Dios le conocía a usted. Y había un propósito para su vida, había un propósito para el hombre. Creó entonces, dice la Escritura, en el libro de Génesis, un huerto, un lugar, el Edén, en el cual iba a poner al hombre. Y dice la Escritura que el material que usó para crear al hombre es polvo de la tierra. Y le puso el nombre Adán. ¿Sabe lo que Adán significa? ¿Alguien sabe qué es la palabra Adán? ¿Qué significa? Significa hecho de polvo. Es decir, el material que Dios usó, el origen del hombre era terrenal, pero en la mente de Dios no iba a terminar el hombre en la tierra, sino lo iba a glorificar, lo iba a hacer celestial. Por eso que desde el principio, cuando Dios creó todas las cosas, dijo, por ejemplo, que se haga la luz, con palabra poderosa, y la luz se hizo. Que se haga el sol, las estrellas, el agua, hizo toda la creación. Dios dijo que se haga, pero cuando hizo al hombre, ¿qué es lo que dice la Escritura? Hagamos
al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Quién estaba con Dios para que él dijera hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza? Estaba el Padre con su Hijo. El Padre, siendo la fuente de la creación, dio la palabra poderosa, y Jesús es la palabra de Dios. Crearon al hombre del polvo de la tierra con la razón, con el propósito eterno de glorificarlo y de llevarlo al trono. Dios ama tanto a su Hijo. El Padre está tan enamorado de Jesús que por toda la eternidad le contempló. Y el Padre era el origen del amor. Jesús era el recipiente del amor del Padre, un perfecto amor con el Santo Espíritu en medio de él. Aleluya. La fuerza de Dios, el Espíritu de Dios. Pero Dios quiso ensanchar su círculo de amor. Dios dijo, hagamos a un hombre, hagamos a un ser, hijo, que será como tú, se parecerá a ti. Estoy tan enamorado de ti que quiero verte en todo lugar, quiero verte en cada hombre. Entonces mi creación va a ser como tú. Cuando Dios estaba creando al hombre, ¿sabía usted quién era el modelo que Dios usó? Como un pintor que ve un paisaje y empieza a pintar el paisaje, siendo el paisaje el modelo. ¿Cuál fue el modelo que el Padre usó para crear al hombre? Su Hijo. Jesús estaba frente, y el Padre creó al hombre con Jesús como modelo. Porque siempre Dios quiso que el hombre reflejara la gloria del Hijo de Dios. Amén. Siempre Dios Padre quiso que el hombre fuera usado para ser como un espejo, un reflejo de la gloria del Hijo de Dios. Entonces Dios pensó en un propósito eterno. ¿Qué quiero hacer con esta criatura? Y lo puso en la tierra, dice la Escritura. Pero ¿qué pasó? El hombre tiene que ser probado. El hombre tiene que pasar una prueba. ¿Decidirá el hombre por a regresar el amor a Dios, o decidirá por independencia de Dios? Entonces Dios no podía crearlo. Alguien me preguntó una vez, ¿por qué Dios puso un árbol, un fruto, que el hombre podía tentarse y tomarlo? Porque Dios le dijo, no vayas a tocarme ese árbol, porque el día que lo toques vas a morir. Alguien me preguntó, ¿por qué Dios puso ese árbol? No hubiera puesto nada y estaríamos todos felices en el Edén. Mis hermanos, para que el amor sea verdaderamente amor, tiene que haber libre albedrío. Dios pudo habernos creado sin la capacidad de pecar, pero entonces no tendríamos libre voluntad. Pero Dios no quiere robots, ni quiere una computadora que diga te amo, te amo, te amo, te amo. Dios quiere hombres que respondan al amor, que Él nos ama y le respondamos en amor. Era necesario que el hombre fuera probado. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Conocemos la historia. Entró Satanás, engañó a Eva y comieron del fruto. Entró la muerte, el pecado, la miseria, a como vemos hoy día. Pero piense una cosa, vamos a trabajar con esto, mis hermanos. Esto es importante, que no podemos darnos el lujo de no saber lo que dice la Escritura al respecto. Cuando Dios creó al hombre, se acuerda que le dio un trabajo. ¿Qué trabajo le dijo? Uno, vas a cuidar el huerto. Vas a cuidar el huerto. Y dos, ¿qué fue lo que le dijo? Le vas a poner un nombre a la creación. Mis hermanos, es tan importante. Entendamos por qué Dios le dijo eso al hombre. Uno, Satanás había destruido, había entrado con su naturaleza de tinieblas, había destruido lo que Dios había hecho. Es decir, en su rebelión había acarreado la tercera parte de los ángeles con él. Le había dicho no a Dios. Y Satanás estaba enojado con Dios. Pero Dios creó el huerto para que el hombre, en obediencia a Dios, con su familia, extendiera los dominios del reino de Dios y empujara las tinieblas hacia afuera. Dios pudo haberlo hecho él solo. Dios es infinitamente poderoso, pero ¿cuál es la gracia en aplastar a Satanás? Él puede hacerlo. No, Dios va a usar una raza inferior. Va a usar al hombre que es sujeto, que en sujeción a Dios iba a hacer la obediencia al Señor, y Dios iba a hacer algo grande por medio de ellos. Por eso Dios creó al hombre y le dijo, ponga atención a eso, multiplíquense. Eso es clave. Cuando el hermano leyó el versículo, dije, hermano, ya me quitó el mensaje, porque Dios dijo multiplíquense, porque con ustedes
van a ser usados en la ampliación del reino de Dios. Aleluya. Mis hermanos, ¿sabe usted por qué Dios le dio hijos a usted? ¿Sabe usted por qué le dio esposa? ¿Cuántos estamos casados aquí? Amén, Señor. Es bueno. Usted tiene una esposa, ahí le dicen, está alcanzado la bendición de Dios. Y los que todavía no tienen, oren por una nueva. Dice la Escritura, entonces, que Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Por qué? Porque Dios le había dado un trabajo a Adán. Le había dicho, vas a cuidarme el huerto y le vas a dar nombre a toda la creación, a los animales. El trabajo era tan grande que el hombre iba a necesitar ayuda. Entonces le trajo a Eva. Adán no andaba buscando a Eva, Dios se la trajo. ¿Y qué fue lo que pasó? La mujer estaba supuesta a ayudar al ministerio de Adán. Es decir, Adán estaba supuesto a saber cuál era la voluntad de Dios y luego iba a ayudarle en realizar aquello que Dios le había dado a él como su ministerio. Mis hermanos, eso no ha cambiado. La mujer fue creada precisamente para estar a nuestro lado, no para ser pisoteada por nosotros los hombres. Mis hermanos, ser hombres no es el que manda. No es esa la idea de ser la cabeza. Somos la cabeza porque somos aquellos que escuchamos la voz de Dios. Amén. Y luego se la transmitimos a nuestra esposa y luego ella nos ayuda en aquello que Dios nos ha dicho que hagamos. Por eso ellas son ayuda idónea. Pero ¿qué fue lo que pasó? Adán descuidó su trabajo. Uno, porque no cuidó el huerto, no cuidó el jardín. Satanás entró y engañó a su esposa. ¿Dónde estaba Adán cuando Satanás estaba hablando con Eva? No la cuidó. Y otro punto muy importante, mis hermanos, es se le dio a Adán el trabajo de darle nombre a los animales, a la creación. Mis hermanos, espero que usted entienda que darle nombre no significa que le iba a poner a un perro, le iba a poner Firulais, o a un gato le iba a poner. No es esa la idea. La idea es que tú le vas a dar la identidad a aquel animal, que lo cual es muy diferente. Es algo, piensen esto. Adán iba a determinar la identidad de la creación alrededor de él. Es tan importante, mis hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué cree usted que Dios hizo eso? Porque Dios creó al hombre, como hemos leído, para gobernar. Desde un principio, el rol, el papel del hombre era gobernar, no con fuerza propia, sino entender cuál era la voluntad de Dios y extender esa voluntad de Dios hacia afuera de él, usando su esposa y usando su familia. Acuérdense de qué estamos hablando, mis hermanos. Estamos hablando de hombría máxima. ¿Qué significa eso? Cuando un hombre se alinea con la voluntad de Dios y camina dentro de lo que Dios hizo y quiso hacer desde el principio, usted está funcionando en la hombría máxima. ¿Qué pasó entonces? Adán se descuidó de su esposa. ¿Y qué pasó? Satanás entró y la engañó. Empezó Satanás a hablar con ella. ¿Dónde estaba Adán? ¿Dónde estaba cumpliendo su trabajo? Después de eso, él comió, entró el pecado, entró la muerte, entró la miseria del mundo. Y sabemos qué es lo que pasa después de eso. Significa eso que Dios había perdido ahora el propósito eterno de llevar el hombre al trono. Porque el hombre había caído mucho más abajo, incluso cuando había sido creado. No solo estaba hecho de polvo de la tierra, pero hoy iba a permanecer eternamente en esa condición terrenal debido al pecado. Porque por polvo fuiste hecho y al polvo regresarás. Significaba eso que Dios había perdido su propósito eterno. Gloria a Dios que no, porque la Biblia nos habla que vino uno a arreglar lo que Satanás había arruinado. Jesús vino a destruir las obras de Satanás. Dios mismo se proveyó de un hombre. Todos nosotros estamos descalificados, toda la humanidad, pero Dios se proveyó de un cordero, se proveyó de un hombre porque no había ninguno. Entonces Él mismo tomó la forma de hombre. Él mismo hizo lo que Adán le había negado al Padre en el huerto. Jesús ahora lo iba a hacer. Dios se hizo hombre y habitó en medio de nosotros en la persona de su Hijo, el Señor Jesús. Jesús pasó 30 años antes de dar a conocerse su ministerio. 30
años, piensa en eso, sabiendo que Él era Dios. Él no hizo ningún milagro en esos 30 años. La Biblia dice que su primer milagro fue en las bodas de Caná. Sabiendo que era Dios, Él se sujetó a la voluntad del Padre, conociendo que no era su tiempo. ¿Cuántos ancianos vio Jesús morir, sabiendo que Él era Dios y podía resucitarlos? ¿Cuántos ciegos vio el Señor con su corazón de compasión, que no era tiempo de sanar, porque estaba sujeto al Padre? Pero cuando llegó el tiempo, el Padre dijo: hijo, ahora es el tiempo. Es el tiempo de tu manifestación. Y Jesús entonces comenzó a predicar, comenzó a sanar, comenzó a mostrar el corazón del Padre por medio de Él. Es decir, todo lo que el Padre era, Jesús lo iba a manifestar. Todo lo que el Padre quería hacer su pueblo, la compasión, el amor del Padre, Jesús lo iba a mostrar, y lo hizo exactamente. Dice la Escritura que después de 3 años y medio de ministerio, la noche anterior a ser crucificado, a pagar por la humanidad, encontramos a Jesús en un muerto. Esto no es casualidad. Donde el primer hombre perdió contra Satanás por desobediencia, en un jardín, en el Edén. Ahora tenemos a Jesús, que sabe que el Espíritu de Dios le da a Jesús un nombre especial. Le llama el último Adán. Ahora tenemos al último Adán en un huerto. Lo tenemos en un jardín nuevamente, y estaba atacado por Satanás. Pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que Jesús dijo al Padre en el jardín del huerto de los olivos? Padre, que no sea lo que yo quiero, lo que tú dices. Es decir, no es mi voluntad, Padre, como hombre, es la voluntad tuya la que se va a hacer. ¿Qué fue lo que Adán dijo allá en el Edén? Básicamente, con su desobediencia: Padre, no es lo que tú digas, es lo que yo digo. Tú dices que yo no coma, yo voy a comer. Sí. Es decir, no es tu voluntad, Padre, pero la mía. Pero nuestro último Adán le dio vuelta y dijo: Padre, no lo que yo diga, es lo que tú digas. Gloria a Dios. Es decir, Jesús le dio al Padre lo que Adán le había negado. Jesús se personificó y se hizo el hombre con varonilidad máxima, en unión al Padre, en comunión al Padre. Incluso hasta el momento de la muerte, unas horas después, Él fue arrestado. Unas horas después, Él extendió sus brazos en una cruz. Y aun cuando muchos le decían: bájate de esa cruz, si es que es cierto, y vamos a creer. Hermano, si pudiéramos haber oído los que estaban al otro lado, si pudiéramos haber escuchado los que ya habían pasado y estaban en lugar de la oscuridad, decir: no bajes de la cruz, porque si lo haces, estaremos eternamente acá. Pero gloria a Dios, Jesús no hizo caso de esa. Sí. Pero se quedó en la cruz, extendió sus brazos y pagó por el pecado de todos nosotros. Sí, pagó lo que en origen, el hombre original había fallado. Nuestro último Adán. ¿Y sabe por qué último? Porque no hay necesidad de uno más. Es el único que el Padre recibe. Gloria a Dios, Señor. Jesús entonces extiende sus brazos y en la cruz recibió el castigo completo por el pecado. El precio, todo el juicio del pecado cayó sobre Él en ese momento. El Padre mismo, que siempre había tenido perfecta comunión con su Hijo, en ese momento se apartó de Él, porque Jesús estaba cargando todas nuestras mentiras, odios, fornicaciones, celos. Todo nuestro pecado estaba sobre Él y cargó el pecado de la humanidad. En ese momento el Padre se apartó, porque Jesús tenía que pagar el precio de la separación de Dios. Es decir, el precio del pecado es muerte. Y muerte es una separación. Jesús pagó el precio por el pecado de la humanidad y fue separado del Padre. El castigo físico fue brutal, fue increíble y lo pasó. Pero ¿sabe cuál fue el castigo más duro? Separarse de su Padre, que eternamente había habido perfecta comunión con Él. En ese momento el Padre se apartó y Él dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? No es que Jesús no sabía, simplemente Jesús estaba dando reconocimiento a lo que en ese momento estaba ocurriendo. Es decir,
por el pecado estaba siendo pagado. Y cuando Él murió en la cruz, ¿se acuerda que dijo? Todo está hecho. Nadie, mis hermanos, mató a Jesús. Él entregó su vida. Sí, amén. Él dijo, nadie toma mi vida, yo la doy. Él no fue un mártir, Él fue un sacrificio voluntario dado al Padre. El Padre, entonces, Jesús durmió, entregó su espíritu y durmió. Dice la Escritura entonces que 3 días después, exactamente lo que los profetas habían dicho, exactamente lo que la Escritura había dicho, Él se levantó con poder y gloria. Aleluya. Dios Padre lo levantó. Gloria a Dios. Pero ahora hay algo diferente, mis hermanos. Vamos a ver qué dice la Escritura en cuanto a eso. Jesús se levantó con un cuerpo glorificado. Es decir, ahora Él, su humanidad era humanidad glorificada. Antes, en su condición de hombre, Jesús tenía dolor, hambre, sed. Por eso dice que Él experimentó todo lo que nosotros experimentamos como humanos. Cuando Él se levantó, mis hermanos, Él tenía un cuerpo glorificado. ¿Y qué es lo que pasó 40 días después, mis hermanos? Hombres de valor, ¿qué fue lo que pasó 40 días después? Dice la Escritura que Jesús subió y fue recibido en la majestad de la gloria. ¡Aleluya! Y se sentó Gloria a la par del Padre. Pero hermano, escúcheme esto que le voy a decir. Cuando Jesús salió del cielo y venía a meterse en el cuerpecito de un niño, antes de ese tiempo, ¿qué forma tenía Jesús? La Biblia nos lo dice, no es mi opinión. Dice que Dios es espíritu. Es decir, Él era eternamente espíritu. Amén. Pero cuando regresó, mis hermanos, 40 días después de haber resucitado, ¿cómo regresó? ¿Qué dice la Biblia de cómo regresó? Regresó como un hombre glorificado. Aleluya. Es decir, Dios regresó a la presencia del Padre en una condición que Él no había tenido antes. Antes Él era espíritu, hoy regresó como hombre glorificado. Amén. Es decir, el Padre obtuvo en Jesús lo que siempre había querido del hombre, un hombre en el trono. Es decir, el Hijo de Dios le dio al Padre lo que el Padre siempre había querido. Había querido un hombre, la humanidad. Entonces, en Jesús está representada la humanidad. En Jesús, por eso es que Él es nuestro sumo sacerdote. Él nos representa en la presencia del Padre. Y Él invita a los hombres entonces a hacer algo muy importante. ¿Se acuerdan, mis hermanos, que en el versículo 22 usted lee básicamente lo que Jesús padeció en la cruz? Si usted lee Salmo 22, es una autobiografía de Jesús en la cruz. En el Salmo 23, usted tiene a Jesús descansando en la cruz. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré ninguno porque tú estás conmigo. Amén. Aleluya. ¿Se acuerda de eso, verdad? Sí, amén. En el Salmo 24, miren, la Biblia tiene un orden que incluso en el seguimiento que tiene, habla de nuestro Señor Jesús. En el Salmo 24 se nos presenta la ascensión del Señor cuando llegó a la presencia del Padre. Pero hay un dato interesante en el Salmo 24. Dice la Biblia que los ángeles hicieron una pregunta. Dice, álcense puertas eternas que entrará el Rey de Gloria. ¿Sabe lo que preguntaron los ángeles? ¿Quién es este rey? ¿Quién es este Rey de Gloria? Aleluya. ¿Por qué cree que preguntaron Gloria eso? a Dios. Porque llegó de una manera diferente como Él había salido. Sí, amén. No es Aleluya. que los ángeles no sabían, ellos sabían quién era, pero nos dieron a entender, hay algo diferente con Él. Trae humanidad gloriosa. Hermanos, hay un hombre glorificado sentado a la diestra del Padre. Amén, Y Señor. a Gloria a Dios. nosotros. Amén. El Padre entonces tenía ahora lo que siempre había querido en la persona de Jesús. Por eso leemos en el libro de Efesios que Jesús obtuvo una herencia para el Padre. Siempre hablamos que obtenemos nosotros. Bueno, salvación, vida eterna, no vamos al infierno, gloria a Dios por eso. Pero ¿quiénes hablan? ¿Qué es lo que el Padre obtuvo con la muerte de Jesús? Mis hermanos, Jesús vino a obtener algo para el Padre y nosotros salimos glorificados, nosotros salimos beneficiados con eso. Pero no termina ahí, mis hermanos. Dice la Escritura que Jesús, cuando se sentó, envió su Espíritu.
mandó su espíritu y el espíritu de Dios vino y se posó dentro de cada uno de los creyentes. ¿Qué significa ahora? Que el espíritu de Cristo estaba viviendo dentro de los hermanos y ahora cada hermano tiene la oportunidad de manifestar la misma presencia del Hijo de Dios donde ellos están. Cuando Jesús estaba en la tierra, mis hermanos, imagínense que Él andaba en Nazaret. Los que lo estaban buscando en Jerusalén no lo veían, ¿verdad? Porque Él estaba en Nazaret. Si el Señor estaba en Jericó, los que estaban en Nazaret no lo veían, tenían que ir donde Él estaba, porque Él solo podía estar en un lugar a la vez, en la condición en la que Él estaba. Pero cuando Él se sentó en gloria y Él envió su espíritu se posó sobre diferentes hermanos creyentes. Ahora Jesús puede manifestarse en diferentes lugares por medio de los hermanos. Gloria a Dios. Es decir, los hermanos van a reflejar la gloria del Señor. Por eso Él dio su Santo Espíritu. Muchas veces creemos que el Señor, lo que dice, recibiréis poder. A veces creemos que recibir poder es poder para hacer milagros, poder, y todo eso puede, si el Señor le da la gana hacerlo, lo puede hacer. Pero el poder del que está hablando es poder para ser representantes, embajadores del Señor. Aleluya. Aquí en la tierra. Eso, mis hermanos, requiere todo el poder de Dios. Gloria a Dios. Ahora, mis hermanos, estamos hablando de hombres, hombría al máximo. Cuando nosotros, mis hermanos, nos alineamos y le decimos, Padre, que la presencia de tu Hijo se manifieste por medio de mí, y Dios nos usa de esa manera en nuestras iglesias, en nuestras casas, donde usted se congrega. Si usted se deja usar por el Señor, eso, mis hermanos, es una manifestación de Cristo aquí en la tierra. Aleluya. Cuando usted hace eso, mis hermanos, usted está empujando el reino de Satanás y está expandiendo los negocios del Señor aquí en la tierra. Y Dios anda buscando esos hombres. ¿Dónde están los hombres de Dios que están dispuestos a decir, yo estoy listo, yo estoy disponible para ser usado por Jesús? Yo estoy disponible que Jesús se manifieste por medio de mí a un pueblo que está perdido. Mis hermanos, Satanás está destruyendo toda esta generación. Los jóvenes allá afuera, mis hermanos, yo no tengo que decirle eso, está siendo destruido con drogas, alcohol, fornicación, todo tipo de pecados. Y a veces parece que está ganando, pero la Biblia dice que no, él no va a ganar. La pregunta es, ¿dónde están los hombres de valor que hacen una diferencia? ¿Dónde están? ¿Dónde están los hombres que se ponen y se enlistan en los ejércitos de Jesús? Mis hermanos, hay tanto que podríamos hablar. Esta noche hablamos con el pastor Adonai de cómo pero qué puertas el Señor abre para cómo podemos trabajar como hombres, cómo podemos trabajar como un ejército unido. Y es tan importante porque cuando nosotros tenemos la disponibilidad delante de Dios, cuando nosotros entendemos que es unidos como varones de Dios, allá donde Dios lo está usando a usted. Tengo entendido que hay aquí hermanos de diferentes lugares. Donde Dios lo ha puesto a usted, mi hermano, usted sea fiel ahí. Si Dios le ha puesto en un lugar, sirva al Señor con todo su corazón en ese lugar. Si Dios lo ha puesto a usted acá, sirva al Señor aquí con todo su corazón. Aquí lo está usando el Señor, aquí lo quiere usar. Aquí la presencia de Dios puede manifestarse por medio de usted. El Espíritu de Cristo puede ser dado a otros por medio de usted. Pero Jesús dijo que habrá ríos de agua viva que saldrán dentro de usted. ¿Sabe que está hablando de su Santo Espíritu? Es decir, la presencia de Jesús se manifestaría por medio de usted, con sus palabras, con sus acciones. Mis hermanos, ser un hombre de valor requiere un precio que pagar. Es decir, ¿qué tuvo usted que hacer para ser salvo, para nacer de nuevo? ¿Tuvo que pagar algo? No, Él lo pagó todo en la cruz. Sí, amén. Gloria a Que lo Dios. único que hicimos fue recibirnos al Señor Jesús. En realidad Él nos recibió. Todo lo que hicimos es humillarnos delante de Él y decir, yo creo que tú lo hiciste por mí. Y el Señor inmediatamente nos dio un nuevo nacimiento, un nuevo espíritu, la posibilidad de entrar ahora en la presencia del Padre. Ahora bien, entre los hombres nacidos de nuevo, la pregunta es, ¿quiénes son aquellos que
que se enlistan en los ejércitos del Señor y trabajan en los negocios de Dios. Mis hermanos, hay un precio que pagar. Esta generación casi nos ahoga con tantas cosas que hacer, que nos olvida muchas veces de nuestro llamado. Mis hermanos, es tiempo de apagar en nuestras casas los teléfonos, la televisión y todo lo que nos distrae. Es tiempo de trabajar con nuestros hijos. Es tiempo, mis hermanos, de discipular a nuestras esposas, comenzar ahí, instruirlos en el poder de la palabra de Dios, lo cual implica que usted ha pasado tiempo en la presencia de Dios, escuchando de Él. Y cuando Él le ha revelado algo, ¿qué es lo que los hombres máximo, de varonilidad máxima hacen? Transmiten eso a su esposa. ¿Cuántos hogares hay en el cual es la hermana la que promueve la vida espiritual? Oh, qué vergüenza. ¿Cuántos hogares hay es que la hermana tiene que preguntarle al hombre si va a ir a la iglesia? Mis hermanos, es el varón el que tiene que promover la vida espiritual en su casa. Somos nosotros los que tenemos que liderar a nuestras esposas, a nuestros hijos, a cualquiera que viva en nuestra casa, a la presencia de Dios. Yo confío que no hay nadie aquí que la esposa tiene que despertarlo para ir a la iglesia, pero son los que levantan a todo el mundo. Hoy vamos a ir a alabar a Dios. Aleluya. Hoy vamos a escuchar la voz de Dios. Mis hermanos, necesitamos hombres que sean así. Dios necesita hombres que no sean pasivos. Mis hermanos, necesitamos apagar nuestros celulares. Necesitamos apagar el Facebook e instruir a nuestros hijos. La instrucción de nuestros hijos, mi hermano, no le corresponde a la iglesia. La Biblia es extremadamente clara que la instrucción de nuestros hijos es responsabilidad del padre. Gracias a Dios por la ayuda que tenemos en las iglesias. Amén. Es algo que ayuda, promueve lo mismo, pero si el padre no está haciendo eso en su casa, no espere que la iglesia lo haga, porque cuando Jesús venga, Él va a premiar a aquellos que obedecieron, que instruyeron y entrenaron a sus hijos. Dice la Biblia, instruye al niño desde que es jovencito, cuando sea grande no se apartará. Yo compartía con los hermanos que la palabra instruye es más que leer la Biblia con ellos. Eso es necesario, o no me malentiendan, tenemos que leerle la Biblia a nuestros hijos. Pero la palabra instruye en el original significa entrena como un soldado. Entrena como un soldado a tu hijo, es decir, asegúrate que él está aprendiendo a oír la voz de Dios. Y eso lleva tiempo, eso lleva trabajo. Dedicarle tiempo a cada uno de los hijos lleva tiempo, mis hermanos. A discipular a nuestras esposas, a nuestros hijos. Pero ¿qué pasa con una familia que discipula a su esposa, a sus hijos? ¿Qué pasa con un hombre? ¿Cómo se mide esa casa? Esa es una familia fuerte para el Señor. ¿Qué pasa si en una iglesia hay 7 u 8 familias así? Mis hermanos, esa iglesia es fuerte. Porque una iglesia que tiene familias débiles, la iglesia es débil. Pero una iglesia que tiene familias fuertes, la iglesia es fuerte. La clave, mis hermanos, está en la familia. Y todavía la clave más importante es el hombre, el varón. Mis hermanos, nosotros tenemos la oportunidad, el privilegio, se nos ha dado de parte de Dios el privilegio de ser líderes en nuestra casa. Cumplamos nuestro trabajo. Llegará el día que Jesús viene. Dice la Biblia que Él le dará a cada quien conforme a su fe. No, ¿verdad? No dice conforme a su fe, recompensará de acuerdo a su obra. Es decir, que vamos a ser responsables de nuestras decisiones y cómo manejamos a nuestras familias. Mis hermanos, uno de mis deseos más grandes es llegar ese día en la presencia de Dios y decirle: Padre, aquí está mi esposa, aquí están todos mis hijos, cada uno te sirvió y te amó. Aleluya. ¿Sabe lo que dice la Biblia que Dios va a hacer? Dice la Biblia que al hombre que le diga eso le va a decir: buen siervo, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Gloria a Dios. Entra al gozo de tu Gloria Señor. a Dios, Señor. Pero ¿qué pasa, mis hermanos, si llegamos solos ese día? ¿Qué le vamos a decir si Él nos pregunta? ¿Qué cosa? ¿Dónde están los hijos que te di? Mi hermano, es tiempo. Salgamos de una condición de dormir. Dediquémosle tiempo a nuestro Señor. Escuchemos su voz. Lideremos nuestra familia de esa manera. Esa, mis hermanos,
hombre que se alinea a la voluntad de Dios, se sujeta a la voluntad de Dios. ¿Saben mis hermanos? Algo que yo he aprendido en mi poca experiencia: nuestras esposas son un reflejo de nosotros. Muchos hombres se quejan, no, que ella es así, hermano, ella está siendo un espejo de usted. A veces yo veo los problemitas que mi esposa tiene, pero ¿sabe qué? Yo soy responsable. Ella me está reflejando a mí. Mis hermanos, es tan importante, es vital que cada uno de nosotros tome esto muy en serio. El tiempo se está terminando. Satanás está destruyendo toda esta generación. Es tiempo. Dios está buscando hombres de valor. ¿Sabe que uno de los peores problemas que tenemos como hombres es la pasividad? ¿Sabe lo que eso significa? Que alguien más lo haga. Hay una necesidad, el pastor, para eso está ahí. Hermano, no hay nada en la Biblia que diga que el pastor tiene que hacerlo todo. Es la responsabilidad de los hombres, en soporte, hombro con hombro con los pastores, con los ancianos, edificar lo que Dios está haciendo. Aleluya. Es la responsabilidad de cada hombre. Mi hermano, usted está en su congregación con una razón. Usted no está ahí solo por accidente. Usted no está aquí solo por accidente. Dios desde antes de la fundación del mundo sabía que usted iba a estar aquí y vamos a escuchar lo que Él dice por medio de su palabra. Mis hermanos, no es el trabajo de 2 o 3, es el trabajo de cada hombre. Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad en la congregación donde Dios nos ha puesto. Dentro no se trata que cada quien va a hacer lo que le da la gana. Dios no trabaja de esa manera, porque Él tiene un reino, no tiene una democracia. Es decir, no es lo que a mí me parece, es lo que Dios dice. Amén. Y en un reino hay un orden. El Señor tiene un orden. Entonces, dentro del orden de Dios, respetando la autoridad que Dios ha puesto, trabajando juntos, hombro a hombro, el Señor manifiesta en medio de su pueblo. Entonces la gloria de Jesús es reflejada. Imagínese usted cómo es una iglesia en la cual los hombres toman esto en serio. Dice la Escritura que el reino de Dios es arrebatado por los valientes. ¿Ha leído usted el versículo? Los valientes arrebatan el reino de Dios, no los pasivos, no los que dicen que lo haga el pastor, no los que dicen, los hermanos van a llegar. No, tener una responsabilidad propia, decir, Señor, yo estoy ahí para servirte, para reflejarte, y usted está disponible donde Dios le pone, en su casa, con su familia, en su congregación, donde Dios le ha puesto. Hermano, cuando hay hombres así, las puertas del infierno no pueden encontrar lugar. Esa es, gloria a Dios. Ese es el ejército que Dios busca. Déjeme preguntarle nuevamente, ¿hay hombres aquí? ¿Hay hombres aquí con esa disponibilidad en su corazón? Gloria a Dios que los hay. Yo sé. Entonces, mi hermano, seamos hombres fuertes, seamos un ejército, no fuertes basados en nosotros, fuertes basados en el poder del Espíritu de Dios. Aleluya, amén. Para eso necesitamos poder, para reflejar a Jesús, para tomar los negocios del Señor en serio. Y número 1, mis hermanos, nuestras familias. Discipulemos nuestras familias, porque esos niños que usted discipula ahora, esas semillas que usted pone ahora, ellos son la siguiente generación. Yo tengo una opinión personal, esto es personal, y a mí me parece, la Biblia dice, déjeme decir, que nadie sabe cuándo viene Jesús. Nada, así que alguien que le diga que tiene fechas, no le crea, y nadie sabe. Pero dada todos los que estamos viendo alrededor, es muy posible que la generación de niños que vamos a ser la última. Es muy posible. Puede ser que sí, puede ser que no, pero ¿qué pasa si ellos son los últimos? ¿Cómo nos estamos nosotros preparando para ver a Jesús venir de regreso? Es nuestra responsabilidad. Mis hermanos, ser un hombre es un privilegio. Gracias a Dios, Dios nos hizo hombres, porque eso significa que nos da la visión, nos da la dirección y nos da la capacidad de liderar a nuestras esposas, a nuestros hijos, y junto con nuestros hermanos, hombro a hombro en nuestras congregaciones, empujar las tinieblas, lo cual Adán tenía que haber hecho, y fomentar el reino de Dios en un lugar. Mis hermanos, cerremos nuestros ojos.
Cierra tus ojos en la presencia del Señor. Gracias, Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por habernos hecho hombres, Señor. Gracias porque cada uno de nosotros tiene un llamado de reflejar al hombre máximo, que es tu Hijo, el Señor Jesús. Gracias, Padre, por este privilegio. Y este día nosotros queremos dar la oportunidad, si hay alguien en este lugar que nunca ha tenido un encuentro personal con el Hijo de Dios, este es su día. Dice la Biblia, este día es el día de la salvación. Si hay alguien aquí que jamás le ha entregado su vida a Jesús, si hay alguien aquí que nunca le ha dicho, Señor, me pongo en tus brazos, yo creo que tú moriste en la cruz, yo creo que tú resucitaste 3 días después. Si alguien aquí nunca ha recibido a Jesús, le invitamos, le animamos, abra su corazón a Jesús, humíllese delante de Él y usted va a recibir vida eterna, perdón de pecados, y usted se alinea con el propósito eterno del Señor.